Increíble. Faxineira grita al descubrir que el niño del retrato fue su compañero en el orfanato. Rosa no podía creer que esa fotografía desgastada hablara tanto. Allí estaba, el rostro redondo y risueño de Tomás, el niño con quien había compartido dulces y también pesadillas en aquel orfanato. Su corazón se detuvo por un momento, atrapado entre la nostalgia y el dolor de la realidad. Se sentía en un limbo, anclada en un pasado que la perseguía y un presente que la ahogaba. Al mirar el retrato, una angustia profunda se adueñó de su ser, sentía la brecha entre sus vidas ampliándose. ¿Por qué él pudo brillar mientras yo me quedé en la oscuridad? Se preguntaba apretando los puños por la frustración. El eco de las risas infantiles volvían a resonar en su mente, cálidas como un abrigo en invierno. Pero la vida de Rosa no era como la de Tomás, él había sobrevivido al orfanato para convertirse en un reconocido artista, mientras ella, a sus 32 años, luchaba cada día como faxineira para darle a su hija Valeria un futuro. La mirada de su hija, llena de admiración por el famoso artista, la atravesaba como un cuchillo. Ahí estaba el dilema, presente y doloroso: debería acercarse a Tomás y recordarle quién era, o seguir siendo una figura invisible. Rosa, consumida por la presión, experimentaba un torbellino emocional. Su mantra diario: con esfuerzo y honestidad, todo se puede lograr, resonaba hueco en su pecho al compararse con la brillantez de Tomás. Era un recordatorio constante de sus sacrificios, pero también de su mediocridad. La rabia la invadió al pensar que las oportunidades se le escapaban entre las manos, mientras Valeria soñaba con grandes cosas, con un futuro donde nunca sintiera lo que su madre había soportado. Mientras sopesaba la idea de acercarse a Tomás, sus manos temblaban al recordar esos días llenos de promesas. ¿Acaso valdrá la pena? ¿Valdrá la pena exponer mi fragilidad ante él? Reflexionaba Rosa, sintiendo la presión de un mundo que parecía cerrar puertas. La incertidumbre y el miedo la envolvían, toda su vida se había construido sobre la base de la invisibilidad y la lucha. Valeria soñaba en voz alta con lo grandioso, dibujando en el aire un futuro que Rosa creía ajeno a su realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rosa sintió que el tiempo se detenía cuando su teléfono sonó. Tomás. Rosa, decía su voz desde la ciudad, como si una bruma del pasado se había vuelto presente. Necesito que vengas a la exposición. En ese instante la incertidumbre se volvió insoportable. ¿Debería dejarse llevar por la tensión que crecía en su interior? La angustia estaba por desbordarse sin saber si el abrazo del pasado y la posibilidad del reconocimiento pudieran coexistir. La vida de sonrisas ajenas y sombras de su propia historia se cernían sobre ella, esperando la respuesta que cambiaría su destino. La ansiedad cerraba su garganta mientras su mente oceanográfica, insegura, se preguntaba: ¿podría haber un lugar para ella en la historia de Tomás? Rosa respiró profundamente antes de tomar la decisión que cambiaría el curso de su vida. La voz de Tomás aún resonaba en su mente, pero ese eco se enfrentaba a su propia autocrítica, una batalla constante entre el deseo de una conexión y el miedo a una mayor desilusión. Con manos temblorosas contestó y aceptó la invitación, sintiendo que alguna parte de ella, quizás la que alguna vez fue, se reavivaba. En el camino hacia la exposición, su mente se convirtió en una tempestad de recuerdos y emociones. Recordó aquellos días de la infancia con risas y juegos entre sombras, pero también el dolor de sentirse olvidada. ¿Qué puedo ofrecerle ahora a Tomás? Se cuestionaba mientras el tráfico de la ciudad parecía moverse al ritmo de sus dudas. Ella era solo una limpiadora, una madre luchadora, no la brillante artista que todos esperaban. La realidad del presente presionaba como una losa sobre su pecho. Al llegar, el murmullo de la multitud y el martilleo de los corazones llenaron el aire. Rosa se sintió pequeña entre la gente, casi invisible. La luz y la admiración que rodeaban las obras de Tomás contrastaban con su propia sombra. Se aferró al recuerdo de su hija, Valeria, imaginando su sonrisa si pudiera ver a su madre en la misma sala que su ídolo.
Fue ese pensamiento el que la impulsó hacia adelante. Al ver a Tomás, la emoción la abrumó. Su antiguo compañero no solo era un artista reconocido, sino que parecía estar rodeado de una aura de éxito y determinación. Sin embargo, al acercarse, la inseguridad golpeó de nuevo. Tomás la reconoció al instante, su rostro iluminándose con sorpresa y alegría. Las palabras se agolpaban en la garganta de Rosa, pero una mezcla de admiración y miedo la paralizaba. Rosa, no puedo creerlo, dijo Tomás extendiendo su mano. Nunca imaginé que nos veríamos de nuevo. Este fue el momento crucial. Para Rosa, cada palabra era un desafío, podía dejarse llevar por la corriente de nostalgia o presentarse tal como era. Hay tanto que contarte, comenzó ella, las palabras fluyendo al principio como un río desbordado. Pero rápidamente se detuvo observando la multitud, admirando los cuadros. Se sintió atrapada entre el deseo de revelar su historia y la sensación de ser un mero espectador en la vida de otros. ¿Pero realmente importa mi historia?, se preguntó en voz baja. Por un instante la mirada de Tomás se centró en ella con una intensidad que la desnudó por dentro. La luz de la exposición iluminaba su rostro, pero sentía que la oscuridad aún la seguía. ¿Debería atreverse a compartir sus luchas, sus sueños, y la vida que había construido? Todo lo que había sido le parecía insignificante frente a su éxito. La conversación fue difícil, pero poco a poco, la chispa de su infancia comenzó a encender una pequeña llama de valor en su interior. Se dio cuenta de que su lucha podría ser un camino, no un obstáculo. La historia de lo que había enfrentado podría resonar con otros, incluyendo a su propia hija. Al final de la noche, Rosa sintió que algo había cambiado. Ya no era solo la faxineira anónima, había comenzado a forjar su propio espacio en el mundo. Sin embargo, al mirar a Tomás alejarse en medio de la multitud, una pregunta la asaltó: ¿cómo sigo adelante sin caer en la sombra de lo que él ha logrado? La duda la abrazó nuevamente, pero también nació en ella un deseo ardiente de escribir su propia historia. El momento de la verdad había comenzado, dejando en su corazón una incertidumbre que aguardaba ser enfrentada. ¿Podría Rosa reinventarse y tomar las riendas de su vida, o sería atrapada nuevamente por la inseguridad y la falta de autoestima? La respuesta se acercaba, pero aún no estaba clara. La lucha estaba lejos de terminar. La resaca de la exposición la siguió durante días, un eco persistente que no lograba disipar. Rosa regresó a casa con una mezcla de emoción y temor, un impulso renovado que la llevaba a cuestionar cada aspecto de su vida. Sus rutinas diarias, antes monótonas y desprovistas de significado, ahora se teñían de una nueva luz. Cada vez que pasaba la escoba, sus pensamientos se desviaban hacia la conversación que había tenido con Tomás. Una mañana, mientras retiraba el polvo de un marco de espejo, se vio reflejada en él, una figura cansada, con arrugas prematuras que hablaban de sacrificios y desilusiones. Pero, ¿era eso todo lo que había para ella? La visión de Tomás, su ropa elegante y su arte reconocido, la hacía sentir fuera de lugar, aún más que antes. Sin embargo, ese mismo recuerdo la empujaba a desear algo más. Se propuso dedicar un tiempo a explorar sus propias aspiraciones. Su pequeño rincón del hogar, lleno de lápices y papel, se convirtió en un refugio. Sentada en la mesa de la cocina, comenzó a escribir. Sin un plan definido, dejó que las palabras fluyeran. Los relatos de su vida, de su infancia en el orfanato, de sus luchas personales, se transformaron en tinta sobre el papel. Cada anhelo olvidado o cada duda surgida se convertía en un nuevo párrafo. Había algo catártico en este proceso. Volver a narrar su historia le otorgaba un sentido de identidad, una voz que creía perdida. Sin embargo, la incomodidad no tardó en llegar. No pudo evitar preguntarse si realmente sus experiencias resonarían con alguien más. Cada relato que escribía seguía sometido a la eterna lucha con su propio reconocimiento. Era el temor a la exposición, el miedo de que su voz se desvaneciera entre los ecos de las palabras de Tomás. En una de esas noches de escritura, recordó un mural que el orfanato había tenido en su pared, pintado con las historias de los niños que allí habían vivido. Reflexionó sobre cómo cada uno tenía el poder de contar su relato, y se preguntó, ¿qué pasaría si el mundo conociera mi historia? La posibilidad parecía abrumadora y liberadora a la vez. Decidida a dar un paso más hacia su transformación, Rosa tomó la decisión de participar en un pequeño taller de escritura que había visto anunciado en línea.
Era un compromiso y aunque la sensación de inseguridad regresaba a cada instante, algo dentro de ella sabía que era necesario. El deseo de crecer era mayor que el miedo a fracasar. Al llegar al taller, sintió su cuerpo tensionarse. El lugar, lleno de curiosos rostros y risas, la hizo cuestionar si realmente pertenecía allí. Sin embargo, una parte de ella dio el primer paso y se sentó. Las instrucciones del instructor resonaron en su mente: escribir es un acto de valentía. Cada palabra cuenta. Rosa sabía que tenía que desafiarse, confrontar esas voces internas que la habían mantenido anclada al pasado. Sus primeras interacciones fueron tímidas, pero poco a poco comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su vida y sus luchas con el grupo. Cada relato fue como un ladrillo que ayudó a construir su nueva identidad. Mientras la sesión se acercaba a su fin, tomó una respiración profunda y decidió compartir un pasaje más personal, algo que se lo había guardado por años. La reacción de los demás fue inesperada, sus ojos se llenaron de lágrimas y algunas palabras de apoyo la animaron a continuar. En su interior, algo se rompió. Las cadenas de su inseguridad comenzaron a desmoronarse. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar completamente de aquel momento de conexión auténtica, un mensaje de Tomás apareció en su teléfono. ¿Te gustaría que nos viéramos para hablar de tus escritos? La pregunta resonó en su mente como un tambor, inundándola de dudas. Era el momento adecuado para abrirse sobre su arte, cuando aún no estaba segura de sí misma. La incertidumbre volvió con fuerza. Pero sabía que esa era otra oportunidad para forjar su camino. El desafío no solo era ser vista por el mundo, sino también reafirmar su autoestima en él. Proceso. ¿Se atrevería a mostrar su vulnerabilidad ante Tomás y compartir el retorno de su voz? La respuesta estaba al borde de su conciencia, lista para salir a la luz. Sin embargo, la lucha continuaba, y el próximo paso podía marcar aún más su destino. Rosa pasó horas contemplando el mensaje en su teléfono. Las palabras de Tomás parecían una invitación a la claridad, pero también un camino hacia la vulnerabilidad. La escritura la había ayudado a encontrar su voz, pero hablar de su arte, compartirlo con alguien que realmente lo apreciaba, era una nueva frontera que le generaba pánico y expectativa. Mientras su mente daba vueltas, organizó sus pensamientos. Se planteó qué quería realmente expresar. Su obra no solo era un reflejo de su vida, sino un espejo de las experiencias que la habían moldeado. Decidió que era el momento de sentir la incomodidad y dar un paso hacia adelante, anclada en la decisión de abrirse, no solo ante Tomás, sino ante ella misma. Al día siguiente se preparó con esmero. La ropa que eligió no era nada especial, pero era llamativa en ese entorno que ella consideraba sofisticado. Quería sentirse diferente, como si cada prenda estuviera tejida con los hilos de sus relatos. Mientras se miraba al espejo, la mujer frente a ella sonreía, aunque no sin cierta duda. Se prometió que esa sonrisa reflejaba su valentía. El café donde se encontrarían tenía un ambiente acogedor, pero también le resultaba descorazonador. Las conversaciones que escuchaba sonaban superficiales y ajenas a su realidad. Hacía falta que se liberara de esa sensación de inadecuación. Cuando Tomás llegó, su presencia iluminó un poco el lugar. Era encantador, con una energía contagiosa que parecía atraer la atención. Sin embargo, la mirada de Rosa revelaba su lucha interna. Tomás la saludó cordialmente y ella trató de igualar su entusiasmo, pero había algo que la mantenía en un estado de alerta. Mientras hablaban sobre trivialidades, sus pensamientos iban y venían entre el deseo de contar sus historias y el miedo al juicio. Finalmente, cuando una breve pausa se materializó en la conversación, tomó aire, sintiendo cómo la adrenalina alimentaba su determinación. «¿Puedo compartir algo contigo?», dijo con la voz temblando ligeramente. Tomás asintió, animándola con una sonrisa. Rosa se sumergió en sus relatos, inyectando sus narraciones con la emoción de la inseguridad mezclada con la necesidad de reconocimiento. Cada palabra era un paso hacia fuera de su zona de confort. Describió su infancia, las situaciones complejas y los momentos de silencio en el orfanato que la habían llevado a convertirse en quien era. Notó cómo Tomás se mantenía atento, sus ojos iluminados de interés. Con el tiempo, el tono de la conversación cambió. Rosa sintió que no solo estaba hablando de su pasado, sino que estaba construyendo un puente hacia el futuro. La risa de Tomás resonaba como un aliento fresco en su proceso creativo, y a la vez, una dura realidad la confrontaba:
no solo quería el reconocimiento, necesitaba la autenticidad. ¿Y cómo planeas compartir tus escritos?, indagó Tomás mientras ambos se acomodaban en el sofá del café. Esa pregunta la atrapó. Consciente del abismo que se abría ante ella, la imaginación se apoderó de su mente. A medida que hablaba sobre sus aspiraciones, se dio cuenta de que tocar el tema de su escritura era como abrir una puerta que había estado cerrando por años, un acto que celebraba su proceso de sanación. Al terminar su conversación, ambos se despidieron con promesas de nuevos encuentros. Rosa caminó hacia su hogar con un nudo en la garganta, pero esta vez de emoción. La sensación de haber compartido su historia la inundaba, dejándole una mezcla de gratitud y esperanza. Sin embargo, a medida que se acercaba a casa, la pregunta que la persiguió durante el recorrido reverberaba: ¿era suficiente? La idea de una exposición personal comenzaba a gestarse en su mente, un gran reto que la asustaba de manera indescriptible. Soñó con un espacio lleno de sus obras, donde extraños pudieran conectarse con su viaje. Sin embargo, ese sueño abría nuevas dudas: ¿podría enfrentarse al mundo de esa manera? Estaba lista para poner su voz, su historia y su arte al alcance de otros, incluso de los que la habían visto como un simple eco. Cuando finalmente se plantó frente a su mesa de escritura, el papel en blanco parecía más amenazante que en días anteriores. Rosa sabía que su viaje estaba lejos de terminar, el próximo paso podría ser el más intenso, el más crucial de todos. ¿Se atrevería a darlo? La respuesta, como siempre, estaba al borde de su conciencia, esperando a ser desatada. En ese instante, una notificación en su teléfono capturó su atención. Ha sido seleccionada para participar en un nuevo festival de literatura emergente. Esa noticia pulsaba con posibilidades, pero también con el peso de la realidad. ¿Podría tomarse en serio su propio deseo y utilizar la oportunidad que había caído en su regazo? El sonido del teléfono interrumpió el torbellino de pensamientos de Rosa. La notificación seguía titilando frente a sus ojos, como un faro que iluminaba su ruta en la penumbra de la duda. ¿Por qué a mí?, se preguntó, intentando sopesar la incredulidad ante la oportunidad que estaba surgiendo. El peso del miedo trataba de aplastarla, pero una chispa de posibilidades la empujó a mirar hacia adelante. Se sentó ante su escritorio con un cuaderno en la mano, el corazón latiendo frenéticamente. Las páginas en blanco parecían ansiosas por ser llenadas, pero la presión autoimpuesta se manifestaba en forma de vacilación. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, pensó, atrapada entre el deseo de avanzar y la sombra de su autocrítica. Rosa tomó una profunda respiración. Decidió que necesitaba un enfoque diferente. En lugar de centrarse en la magnitud del festival, lo que realmente necesitaba era volver a conectar con la esencia de su escritura. Se sumergió dentro de sí misma, buscando esa parte auténtica que había comenzado a desvelar frente a Tomás. Abrió el cuaderno y dejó que las palabras fluyeran sin filtros, sintiendo que cada línea la acercaba a la verdad que deseaba compartir. Sin embargo, a medida que la tinta se deslizaba sobre el papel, otro conflicto emergía: el dilema de la vulnerabilidad. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a presentar su realidad? ¿Y si al revelarse demasiado, su historia carecía de la gracia que ella siempre había querido? Rosa sabía que confrontar estos miedos era parte del proceso, pero cada reflexión también le recordaba el riesgo de ser juzgada. A medida que pasaron los días, la idea del festival comenzó a adquirir un nuevo matiz. Ocasionalmente dejaba que su mente vagara hacia el espacio que podría habitar, imaginando cómo sería ver sus obras colgadas en la pared, sus palabras resonando en los oídos de extraños. Pero siempre había un eco de duda que la sostenía en el camino del autosabotaje. ¿Estaba lista para ser visible? Notó que su conversación con Tomás reverberaba en su mente. La forma en que él había respondido a sus relatos, el brillo en sus ojos cuando ella explicaba lo que significaba su escritura, todo eso la impulsaba a seguir adelante, abriendo un nuevo mundo de posibilidades. La autenticidad que había empezado a experimentar en su conversación con él parecía ser la clave que necesitaba para enfrentarse al festival. Sin embargo, cada vez que se acercaba a la idea de participar, un nuevo conjunto de dudas emergía, queriendo recordarle las muchas veces que se había sentido rechazada en su vida. Quizás, planteó Rosa, este festival no solo era una plataforma, sino un espejo. Un lugar en el que podría reflejar no solo su arte, sino también sus luchas y sus triunfos. La idea de que otros pudieran verse en sus palabras comenzaba a resonar en lo más profundo de su ser.
Pero el vacío del miedo seguía presente como un espectro que amenazaba con arrebatarle la convicción recién descubierta. Una tarde, mientras revisaba su manuscrito, decidió escribir una carta a sí misma, un recordatorio de su viaje y del poder de la autenticidad. En ella anotó sus miedos, pero también sus logros. Cada frase era una forma de cimentar su compromiso consigo misma, de enfrentar el juicio ajeno con determinación. En el fondo sabía que no podía permitir que el miedo la anclara en la inacción. Finalmente, cuando el día del evento se acercaba, su corazón palpitaba. Se vio en el espejo una vez más, pero esta vez la incertidumbre fue reemplazada por una chispa de compromiso. No tengo que ser perfecta, solo tengo que ser verdadera, se dijo a sí misma, decidida a dar el salto. La oportunidad de ser verdadera sobre su arte la llevó a un punto sin retorno. Cuando llegó el día del festival, un torrente de emociones la envolvió. Sin embargo, mientras se acercaba al espacio, toda su determinación se evaporó en un instante. ¿Podría enfrentarse a esa multitud? ¿Sería capaz de dar vida a su historia en un lugar donde se esperaban aplausos y críticas? La pregunta resonaba en su interior mientras se preparaba para dar el primer paso. La verdad parecía asomarse a la superficie, expectante y temerosa. ¿Qué pasaría si ante toda esa gente no se conectara con nadie? ¿Y si al abrirse simplemente se quedara en el eco del silencio? Sin embargo, en el fondo sabía que el verdadero reto no era el juicio ajeno, sino el enfrentarse a sí misma y a las historias que había guardado tanto tiempo. Su voz temblaba en su mente, lista para ser finalmente escuchada, y mientras su mano temía acercarse al micrófono, una última idea la detuvo en seco: puede que esta sea la oportunidad que he estado buscando. Pero antes de que pudiera pasar al escenario, una figura conocida emergió entre la multitud, una sombra de su pasado que la hizo dudar. ¿Estaba lista para confrontar todo lo que eso significaba en su vida? Esa revelación la dejaría paralizada en el umbral de su nueva realidad. Rosa sintió que su respiración se entrecortaba. La figura que había emergido entre la multitud no era otra que Lucía, su amiga de la infancia, aquella que había compartido sueños y desilusiones en el orfanato. Era una visión que desataba un torbellino de emociones que creía haber dejado atrás. En un momento, toda la valentía que había cultivado durante semanas se desvaneció al recordar las noches en las que habían hecho promesas de libertad a través de la escritura, de su deseo mutuo de dejar atrás su historia triste. La presencia de Lucía era un recordatorio de los tiempos en que se sentían atrapadas por las circunstancias, del miedo que las había mantenido ancladas a la sombra de sus inseguridades. Rosa se dio cuenta de que esa misma sensación de vergüenza la había perseguido a lo largo de su vida, alimentando su autocrítica y su tendencia a esconderse. Ahora, al enfrentar a Lucía, comprendió que no solo se encontraba en un festival, sino también en el umbral de un diálogo consigo misma. Una parte de Rosa quería caminar hacia ella, romper la barrera del tiempo y la distancia que las había separado. Pero la otra parte, pese a sus recientes avances, se preguntaba si era digna de esa conexión. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría mi camino hasta aquí? Se cuestionaba. La inquietud la invadía, y se preguntaba si Lucía había ido más allá, si había alcanzado sus sueños mientras ella se había quedado atascada en la inercia. En ese instante la proyección de su historia cambió. En lugar de quedarse paralizada por la duda, comenzó a contemplar la posibilidad de cómo su arte podría transformar la percepción que tenía de sí misma. La verdad de su pasado no debía ser una cadena que la retuviera, sino una fuente de fortaleza para su voz. Decidió enfrentar no solo sus miedos ante el público, sino también su historia compartida con Lucía. Inspirada por esa claridad, dio un paso adelante. No tengo que ser perfecta, solo tengo que ser auténtica, se recordó nuevamente. Este momento no era solo una oportunidad para brillar, sino también para reconciliarse con su pasado. La voz de su autoterapia resonaba en su mente. Con cada paso que daba hacia el escenario, se sintió más liviana, como si cada palabra que iba a pronunciar pudiera despojarla de lo que le había pesado por tanto tiempo. Cuando finalmente tomó el micrófono, hizo una pausa para absorber el momento. Las luces la enfocaban y su mirada buscó la de Lucía entre el público. La conexión instantánea fue suficiente para acabar con su hesitación. Se sintió respaldada por los recuerdos compartidos y un vínculo que, a pesar de la distancia, había perdurado. Decidió comenzar su intervención con la verdad que había mantenido oculta. Su historia no era solo la historia de un alma perdida,
era una travesía de resiliencia, de lucha y de descubrimiento. Mientras hablaba, las palabras fluyeron como si hubieran estado reprimidas por años. Cada frase iba acompañada de un momento de su vida, de risas y lágrimas, de superación y temor. Por primera vez, se sintió completamente presente y conectada con quienes la escuchaban. Mientras compartía su relato, sintió que el peso del pasado se desvanecía y, a su vez, el poder de su voz comenzaba a ocupar su lugar. Pero justo cuando estaba a punto de compartir el clímax de su historia, se dio cuenta de que Lucía, al igual que su antiguo yo, no estaba solo observando, estaba sintiendo, resonando con cada palabra. Rosa tomó un profundo respiro y finalmente se atrevió a divertirse no solo escribiendo su historia, sino también invocando a Lucía como parte integral de su narrativa. «Esto no es solo mi viaje, es nuestro viaje», proclamó, y a medida que esas palabras cruzaban sus labios, sin quererlo había hecho un llamado a toda la comunidad de su pasado. Su voz resonó como un eco que se ampliaba ante cada silencioso testigo. La conexión que había sentido la impulsaba a seguir, a enfrentarse a la historia no solo de Rosa, sino de todas las chicas que habían caminado por el mismo camino. La historia que ella había pensado contar se transformaba en una celebración del coraje colectivo. Pero en ese instante de revelación, no pudo evitar preguntarse si su audiencia realmente estaba lista para esa forma de vulnerabilidad. ¿Y si su propia lucha no resonaba en el corazón de quienes la escuchaban? El desafío de compartir su autenticidad se tornó aún más real, y mientras se asomaba al final de su relato, se sintió en la cuerda floja entre el valiente impulso de seguir hablando y el temor a ser incomprendida. ¿Sería este el momento de descubrir hasta dónde podría llegar su voz? La conexión con Lucía había encendido en Rosa una chispa de autenticidad que nunca antes había sentido. Cuando sus palabras dejaron escapar la verdad de su historia, creció en ella un deseo irrefrenable, continuar avanzando en su camino hacia la sanación y el autodescubrimiento. Sin embargo, el eco de su propia voz resonaba con preguntas: ¿habría más por descubrir en su interior? La incertidumbre de lo que el futuro le deparaba la empujaba a explorar una nueva dirección en su vida. Los días siguientes estaban imbuidos de una energía renovada. Rosa se comprometió a escribir cada día, a trazar su viaje con sinceridad. No solo se centraba en su propia historia, sino que también se permitió investigar aquellos recuerdos compartidos con Lucía, el vínculo que había sido su refugio en el orfanato. Desempolvó viejos cuadernos, revisó sus anotaciones y al hacerlo, sintió cómo la nostalgia se manifestaba como deseos no cumplidos. De pronto se encontró frente a una encrucijada. Decidió enfrentar sus temores, pero no solo desde atrás de un micrófono, sino a través de proyectos más ambiciosos. Quería dar a conocer su historia, pero no mediante un relato tradicional. La idea de llevar su vivencia al teatro despertó en su mente un deseo vibrante de exhibirlo con matices dramáticos, de aportar a la audiencia una representación fiel de su sufrimiento y su superación. Comprendió que para conectar de verdad, debía hacer un sacrificio, abrir sus heridas, volver a sentir el dolor que había trabajado para sanar. Entre las notas y los recuerdos, Rosa empezó a visualizar a Lucía como un personaje central en su obra. La idea inquietaba y emocionaba a la vez. Por un lado, eso significaba liberar a su amiga de las sombras del olvido, por otro, podía representar una confrontación con su propio miedo a la vulnerabilidad. La escritura se convirtió en un proceso terapéutico, un viaje hacia la ríspida verdad que había llevado dentro. Las reuniones con un grupo de teatro en su comunidad se convirtieron en su nueva rutina. Allí Rosa compartía extractos de su borrador, con el corazón latiendo en consonancia con los aplausos y las miradas atentas de los demás. Era un espacio seguro, un refugio que le permitía experimentar la creatividad y la conexión. Pero a medida que se aventuraba más lejos en este nuevo terreno, las preguntas de su anterior actuación la acechaban. ¿Estaba realmente preparada para confrontar su pasado de esta forma? ¿Y si la historia de Lucía resultaba demasiado dolorosa de revivir? Con cada ensayo se volvió más consciente de cómo sus emociones se entrelazaban con la interpretación del elenco. Era como si cada actor estuviera interpretando una parte de su propio ser, acercándola más a la verdad de lo que había superado. No obstante, cada ensayo también desenterraba miedos profundos, la posibilidad de que la historia no resonara, que sus luchas no se entendieran. En una de las noches de prueba, Rosa se detuvo al recibir un mensaje inesperado de Lucía. La lectura le provocó un torbellino. Lucía estaba de regreso en la ciudad. Esa simple frase la electrificó y también la llenó de inquietud.
¿Qué iba a suceder ahora? La conexión podría ser un puente hacia la reconciliación, o una nueva herida que añadir a su historia. Así, en el fragor de su proceso creativo, se encontró atrapada entre la emoción de reconectar con su pasado y la inminente realidad de enfrentarse a su amiga. La vulnerabilidad ahora no solo era un tema de su obra, sino una realidad que comenzaba a asomarse en su vida. Mientras la noche avanzaba, se preguntó si este reencuentro con Lucía podría abrir una nueva puerta o, tal vez, llevarla en una dirección que nunca había esperado. ¿Y si Lucía no estaba lista para revivir esos recuerdos juntos? Rosa se sintió en el borde de un abismo, el desenlace de su camino personal se tornaba incierto, pero la posibilidad de un nuevo comienzo era innegable. Rosa no podía quitarse de la cabeza el mensaje de Lucía. La expectativa de un reencuentro la mantenía en un estado de alerta constante, fluctuando entre la esperanza y el temor. Estaba en un momento crucial de su vida, su crecimiento personal dependía de cómo decidiera manejar esta nueva fase. Había aprendido a abrirse y a comunicar su dolor a través del teatro, pero la idea de enfrentarse de nuevo a su amiga, con quien compartió los momentos más oscuros de su infancia, la llenaba de ansiedad. A medida que pasaban los días, Rosa continuó trabajando en su obra, entrelazando su historia con la de Lucía. Cada ensayo era un paso hacia la catarsis, pero también un recordatorio de que revivir esos recuerdos podía traer a la superficie emociones que había creído superadas. Esa mezcla de emoción y miedo se manifestaba en su escritura, había momentos en los que las palabras parecían fluir como un torrente, mientras que en otros, se sentía atrapada, como si el pavor a lo desconocido le impidiera avanzar. El día del encuentro con Lucía llegó, y Rosa se sintió como si se enfrentara a otra actuación, pero esta vez sin guión. Se encontraron en un café que había sido su refugio años atrás, un lugar impregnado de recuerdos que la hacían sentir nostálgica y vulnerable. Las miradas iniciales estaban cargadas de historia, de palabras no dichas. Lucía llegó con una sonrisa que, aunque genuina, era condebatida por una sombra de incertidumbre. Rosa, sintiéndose un poco más valiente, decidió romper el hielo. Comenzó a hablarles de su obra, de cómo había encontrado una pasión por la escritura, y entonces, si bien las palabras fluyeron, fue un ejercicio de equilibrio, entre la vulnerabilidad y la defensa, entre compartir y proteger. Al escuchar a Lucía hablar de su propia vida en los años transcurridos, Rosa notó cambios en su amiga. La carga que ambas llevaban era palpable, compartieron anécdotas del orfanato que traían risas y lágrimas a la vez. Sin embargo, cuando la conversación se tornó hacia las experiencias de su niñez, la atmósfera se tornó densa, como un manto que presionaba sobre ellas. ¿Te acuerdas de la noche de la tormenta?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro, aterrada de que la historia pudiera terminar de una manera diferente esta vez. Rosa sintió que un nudo se formaba en su estómago. Esa noche en la que el miedo y el frío las mantenían despiertas, se había convertido en un símbolo de su amistad y sufrimiento. Había guardado ese recuerdo, al igual que muchas partes de su niñez, en un rincón remoto de su alma. Desearía permitir que esa memoria fuera un puente hacia la reconciliación, pero en la profundidad de su ser, la duda resquebrajaba su determinación. ¿Podían realmente ambas enfrentar el pasado sin que los antiguos miedos volvieran a atormentarlas? Rosa sentía que cada pregunta no contestada era un latido en el eco de su corazón, marcando el compás de un futuro incierto. En el proceso de reencuentro con Lucía, su creación artística, la obra que había planteado como un refugio, comenzaba a asimilarse en su vida real, y cada momento compartido con su amiga era, de alguna manera, una representación en sí misma, un ensayo sobre lo que significaba confrontar su historia. Pero la tensión crecía, había un hilo frágil entre ellas, amenazado por recuerdos pasados que todavía podían dañarlas. Rosa, sintiendo que el tiempo se les escapaba, se dio cuenta de que debía tomar decisiones que no solo definieran su arte, sino su vida. No podía seguir evadiendo el dolor o el miedo, quizás el poder de revivir aquel sufrimiento podría liberarlas, o tal vez destruirlas. Y entonces, en un impulso, se atrevió a formular la pregunta: ¿y si compartimos esta historia en el escenario juntas? ¿Podría ser este nuestro momento de verdad, Lucía? La respuesta de Lucía podría cambiar el rumbo de sus vidas, pero en ese instante, la incertidumbre se apoderó nuevamente de Rosa. ¿Estaba lista para asumir el riesgo de abrir con ella el pasado en su totalidad? Así. El horizonte antes claro se oscureció, mientras en su interior un interrogante resonaba: ¿haría falta más que valor para lidiar con lo que estaba a punto de exponer? Rosa sintió como la pregunta pendía en el aire, cargada de significado.
Las posibilidades giraban a su alrededor, como un torbellino inesperado. Lucía, que había estado observándola fijamente, pareció hacer un esfuerzo por procesar lo que había escuchado. La mirada de su amiga era una mezcla de sorpresa y temor, como si Rosa hubiera abierto una puerta que nadie se había atrevido a tocar durante años. ¿Juntas? Lucía finalmente logró articular, su voz diferente, más vulnerable. ¿Estás segura de que queremos hacer eso? No. No sé si estoy lista para revivir todo eso. Rosa comprendió en ese instante que las palabras de Lucía eran un reflejo de sus propios temores. La ha inquietado el impacto emocional que tendría esa decisión. Pero en su interior ardía la necesidad de sanación. Tal vez sea el momento. Cada ensayo, cada palabra que escribo me convoca a abrir estas heridas. Hacerlo juntas podría ser la forma de cerrarlas. Mientras la conversación avanzaba, Rosa se dio cuenta de que su crecimiento personal no solo residía en su obra, sino también en la relación con Lucía. Cada palabra compartida era un paso hacia un nuevo nivel de confianza, un acto de valentía que no solo podía transformar su arte, sino también su vida. Sin embargo, la incertidumbre aún la estrujaba. Rosa cerró los ojos por un momento, intentando anclar su decisión. Recuerdos gritaban dentro de ella, diferenciar su voz interior de la de los traumas acumulados era una tarea titánica. Si hacemos esto, será un camino lleno de risas, lágrimas y, lo más importante, verdad. Un camino que no podemos recorrer sin estar dispuestas a mirarnos a nosotras mismas. Por un instante el café, con su aroma a café fresco y su ruido de conversaciones, se desdibujó en su mente. La pregunta de si iba a permitir que su pasado las definiera o que fuera un medio para liberarse se convirtió en el único sonido en el mundo. Rosa había aprendido en sus años de actuación que la vulnerabilidad genera conexión, pero en una conexión tan profunda como la de su niñez, eso sembraba pánico. ¿Era factible que el arte pudiera reparar las heridas abiertas? El deseo de compartir su historia comenzaba a eclipsar el miedo del fracaso, mientras su mente trazaba un posible camino. Lucía, comenzó, su voz ahora mucho más firme, lo que compartamos no solo nos liberará a nosotras. Tal vez pueda ayudar a otros que han pasado por situaciones similares, que se sienten tan perdidos como nosotras solíamos estar. Lucía bajó la mirada, y el silencio se extendió. Rosa percibió la lucha interna en su amiga, como si estuvieran danzando en un límite del que no podían retroceder. La conexión que habían tenido en su infancia, esa complicidad aparentemente inquebrantable, se encontraba en la cuerda floja. ¿Y si lo hacemos? ¿Y si tratamos esto como un proyecto artístico? Sugirió Rosa, casi esperando que su amiga se diera cuenta de lo potente que podía ser esa propuesta. Era la oportunidad de no solo explorar su dolor, sino de elevarlo a un discurso más amplio, uno que podía resonar mucho más allá de su experiencia. ¿Qué tal si comenzamos con algo pequeño? Un monólogo quizás, sugirió Lucía, su voz comenzando a destilar un matiz de entusiasmo cauteloso. Rosa sintió que el peso sobre sus hombros disminuía un poco mientras Lucía se unía al diálogo. Mientras se adentraban en este nuevo enfoque, Rosa no podía deshacerse del pensamiento persistente: ¿era esto realmente lo que quería, o era solo la presión de no dejarse vencer por el miedo? Había un vacío en su corazón que ansiaba ser llenado, pero la pregunta que surgió de nuevo se convirtió en su mantra interno. ¿Qué otras sombras quedaban por enfrentar? El tiempo avanzaba. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que el futuro estaba lleno de incertidumbre y vinieron los desafíos que aún no habían imaginado. ¿Podrían realmente plasmar sus vivencias en el escenario, convertir el dolor en arte y, más importante, podrían transformar eso en sanación? Mientras contemplaba el reto. Ante sí, Rosa supo que el siguiente paso era el más arriesgado que había tomado en su carrera. Pero la decisión bien podría tener el poder de cambiar no solo su vida, sino también la de Lucía. El café, con su murmullo habitual, les recordaba que el momento de verdad estaba más cerca de lo que pensaban, y mientras se adentraban en esa nueva etapa creativa, una pregunta inquietante se formó en su mente: ¿era posible encontrar la redención en los ecos de su pasado compartido, o les esperaba un despertar cataclísmico? Los días y las noches que siguieron al reencuentro con Lucía fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Rosa se embarcó en el proceso de escritura con una vehemencia que nunca había sentido antes. Cada palabra se transformó en un ladrillo en la construcción de un puente hacia el pasado, un pasado que había estado sepultado bajo capas de dolor y miedo. Decidió que no sería solo un testimonio de su historia,
sino también una celebración de la resiliencia y la conexión humana. Juntas, Rosa y Lucía comenzaron a ensayar fragmentos que se convertirían en una obra teatral, explorando no solo sus vivencias en el orfanato, sino también sus luchas en la vida. A medida que avanzaban, cada ensayo se convirtió en una experiencia catártica. Rosa sintió como el peso que llevaba en su pecho se aligeraba con cada representación de sus memorias. La risa y las lágrimas fluían en el escenario como una danza de curación. Un día, mientras ensayaban en un pequeño auditorio, Rosa se detuvo y miró a Lucía a los ojos. Esto no es solo nuestra historia, es la historia de tantas personas que han enfrentado lo mismo. Cada palabra que decimos aquí tiene el poder de resonar más allá de nosotros. La verdad en su voz resonó con fuerza. Lucía asintió, sus ojos llenos de lágrimas, y Rosa sintió que habían encontrado su voz, no solo como individuos, sino como un dúo poderoso que podía tocar los corazones de otros. Con el tiempo, la obra comenzó a tomar forma. El desarrollo de su historia se amplió al incluir no solo sus luchas, sino también sus sueños, los deseos que habían quedado olvidados en su viaje a la adultez. Rosa escribió sobre la esperanza de un futuro, donde las pequeñas victorias diarias se celebraban con tanto fervor como los grandes logros. Trabajar en conjunto con Lucía fue una experiencia reveladora, era como si juntas reinventaran no solo su historia, sino también sus identidades. Cuando el día de la presentación llegó, Rosa sintió un torbellino de emociones. La ansiedad se mezclaba con la emoción mientras se preparaban tras el telón. Recordó su vida como faxineira, las noches en que se sentía invisible e insignificante. Mirando a su amiga, una chispa de luz cruzó su rostro. Este era su momento, no solo se presentarían en el escenario, sino que lo harían como mensajeras de sus experiencias compartidas. El telón se levantó y una ola de energía fluyó a través del auditorio. Rosa y Lucía comenzaron a compartir su historia, entrelazando recuerdos de su infancia con la voz del presente. Las anécdotas, las emociones, las luchas y las risas resonaban, envolviendo al público en una atmósfera de conexión genuina. La sala se volvió un espacio de empatía, y Rosa se dio cuenta de que lo que había temido tanto, su vulnerabilidad, había sido, en realidad, su mayor fortaleza. Al final de la representación, los aplausos llenaron el aire como una lluvia de validación. Rosa sintió una ola de orgullo y satisfacción inundar su ser. Aunque aún había un camino por recorrer, el viaje en ese momento se sentía completo. Reconoció que lo que había comenzado como un simple deseo de ser vista se había transformado en una poderosa narrativa de superación y autenticidad. Ya no era la faxineira anónima, había encontrado su lugar, había forjado su voz y, por fin, se atrevió a compartirla. Esa noche, después de la actuación, Rosa se sentó con Lucía en un pequeño café donde todo había comenzado. Mientras celebraban su éxito, se sintió llena de gratitud, no solo hacia Lucía, sino hacia ella misma. Había logrado superar sus miedos, compartir su historia y, al hacerlo, también había sanado viejas heridas. Mirando por la ventana, vio el mundo que se extendía ante ellas. Las oportunidades eran infinitas, y ella se sentía lista para abrazarlas. En el fondo comprendió que su viaje no había terminado, era una transformación continua. Pero aquella noche se permitió sentirse orgullosa de lo que había logrado. Su historia era solo el comienzo de una nueva etapa, donde seguiría escribiendo su vida, creando y construyendo las visiones que habían brotado de su corazón. Rosa se levantó, le dio un abrazo a Lucía y sonrió, sintiendo la certeza de que este era el comienzo de algo grandioso. Había conquistado su desafío más grande, ser vista, ser escuchada, ser auténtica. Pero esto no termina aquí. Si te ha inspirado la historia de Rosa, no esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tu reacción y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Es el momento de mostrar tu apoyo.